Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Están listos para la clase de hoy? Sí. Bueno, pues al equipo que le corresponde, que vaya montando su presentación. Son las 10 en punto. Vamos a dar unos minutos donde llegan más, pero vamos montando la presentación para no perder tiempos. El equipo número 7, ¿estoy en lo correcto? Somos el equipo 6, doctor. 6. Ay, que vamos atrasados una clase, ¿verdad? Bueno, pues adelante, empezamos. A ver si terminamos con todos los nervios craneales. Adelante, los escucho. Nervios craneales 8, 9 y 10. Bueno, ¿me escucho? Ya apagué mi Sí, micrófono. ¿Sí te escuchas bien? Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar los nervios craneales 8, 9 y 10. Primeramente, pues está el auditivo, que es el 8. Este nervio se le conoce como auditivo o cócleo-vestibular y es un nervio sensorial que va a estar formado por dos porciones que tienen pues una función distinta. La primera es el nervio coclear, que este va a conducir al sistema nervioso central los estímulos auditivos captados por la cóclea. Este órgano ese es el de la audición, y la otra parte es el nervio vestibular, que va a conducir al neuroeje los estímulos de aceleración corporal, que son recogidos por el sáculo, el utrículo y órganos o canales semicirculares, que son los órganos del equilibrio. Tenemos pues la rama coclear, que los estímulos sonoros van a ser conducidos a través del conducto auditivo externo y la membrana timpánica hacia el laberinto, que pues posee una porción ósea y otra membranosa, y en el interior va a circular la endolinfa. El conducto coclear va a contener el órgano de Corti. Este es un órgano compuesto por una hilera de células ciliadas internas y 3 hileras de células externas. También en la cóclea se puede encontrar el ganglio espiral. Esta es la primera neurona de la vía auditiva. Las prolongaciones de las células bipolares que lo conforman van a constituir el nervio coclear, y ese está unido a la rama vestibular que penetra en el conducto auditivo interno. Al momento de salir del peñasco, junto con los nervios faciales y el intermediario de Grisberg, se va a separar de la rama vestibular y va a ingresar en los núcleos dorsal y ventral, que están debajo del piso del cuarto ventrículo, y las fibras del núcleo ventral van a formar el cuerpo trapezoide,
se van a dirigir hacia la oliva superior contralateral y lomo lateral. Se va a hacer sinapsis en el tubérculo cuadrigémino inferior y luego en el cuerpo geniculado interno. Y ya a partir del cual van a nacer fibras geniculotemporales que van a proyectarse hacia la corteza auditiva primaria, que esta es la área 41 de Brodmann, y hacia la corteza auditiva asociativa, que esta pues es el área 42. La exploración de la rama coclear, pues antes que nada, para explorarse la audición se debe de hacer una otoscopía. Este es para poder examinar el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano. Este va a tener el fin de descartar trastornos comunes de estas estructuras que puedan estar interfiriendo en la audición, como puede ser pues, la acumulación de cerumen o que se encuentre el tímpano perforado. El examen de la audición debe de realizarse en una habitación en silencio para poder comprobar si existe hipo o anacusia. También si existe el déficit, bueno, si el déficit es unilateral o bilateral y si la causa se encuentra en el oído externo, medio, interno o en el nervio auditivo. Se va a explorar la percepción del sonido y se va a explorar por medio de transmisión aérea o por transmisión ósea. La exploración de transmisión aérea, en esta el explorador se va a aproximar al oído que se va a evaluar, pero se tiene que salir pues del campo visual del enfermo para que no vaya a poder leer sus labios. Se puede poner a un lado o bien atrás y se va a comprimir el trago del oído opuesto para evitar pues que participen los dos oídos. Se le va a susurrar palabras que el paciente pues debe contestar, como cómo se llama, qué edad tiene, qué día es. O también puede hacer que repita ya sea números que tengan una complejidad sonora, por ejemplo el 43, el 67, el 145. Y si el oído que se explora está afectado, puede suceder que el paciente escuche las palabras con el oído que está ocluido pues normal. Y así se sospecha de esto, se le van a ocluir los dos oídos para comprobar pues que la audición se preserva. Y la transmisión aérea también se explora colocando delante del conducto auditivo externo del enfermo un reloj o un diapasón vibrando, que pues, se va a acercar y se va a alejar para poder determinar la distancia máxima a la que el enfermo deja de oír el tic-tac del reloj o las vibraciones del diapasón, y se van a hacer con ambos oídos para determinar las diferencias que hay entre uno y el otro. En la exploración de la transmisión ósea, pues esta se va a efectuar por medio de las tres pruebas clásicas, que son la de Weber, Rine y Suebeck. Y para esta pues se va a utilizar un diapasón, preferiblemente que sea de 256 o 512 Hz de frecuencia. Esto es para poder evitar frecuencias menores y que pueda producir una vibración mecánica, que esto va a poder contaminar la exploración de la audición. El objetivo que tienen estas pruebas es
comprobar si la hipoacusia se debe a una pérdida de la conducción aérea, como puede ocurrir en las afecciones del oído externo o en el medio, que esta sería una hipoacusia de conducción, o si se debe a una perturbación de la transmisión ósea, como ocurre cuando hay una alteración del laberinto o del nervio o las vías auditivas, que esta puede ser una hipoacusia sensorial o de percepción. La prueba de Weber se va a colocar el diapasón vibrando en la línea media sobre la convexidad craneana. También puede ser en la frente o en los huesos nasales. Se va a preguntar cómo se percibe el sonido, si es igual en ambos oídos, el resultado pues es normal, o si en uno se percibe más que en el otro. En el último caso, se dirá pues que el Weber está lateralizado hacia la derecha si lo percibe más con el oído derecho, o a la izquierda en el caso que se perciba más a la izquierda. La lateralización de Weber va a revelar pues mejor la transmisión ósea que la aérea del lado que se está examinando. Por ejemplo, Weber lateralizado hacia el oído afectado podría ser hipoacusia de conducción homolateral, o bien si la transmisión es peor, si la transmisión ósea es peor que la aérea del lado opuesto, podría ser Weber lateralizado hacia el oído sano, hipoacusia de percepción contralateral. La prueba de Rine, esta pues va a consistir en apoyar el tallo del diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides del enfermo. Cuando se deje de percibir el sonido, se coloca el diapasón pues que todavía va a estar vibrando a unos 4 centímetros delante del conducto auditivo externo del mismo oído. Y pues normalmente, como la transmisión aérea es mejor que la ósea, se debe de oír de nuevo el sonido al colocar el diapasón delante del conducto auditivo externo hasta el doble de tiempo percibido pues, por la mastoides. Esto nos va a dar una prueba de Rine positiva. Cuando no sucede pues así, es señal de que hay mejor transmisión ósea que aérea. O sea, prueba de Rine negativa, puede ser hipoacusia de conducción del lado explorado. Y en la hipoacusia de percepción, la prueba de Rine se va a mantener positiva, porque pues la transmisión ósea como la aérea se reducen proporcionalmente. Y en la prueba de Zweig se apoya el tallo del diapasón en vibración sobre la apófisis mastoides, igual que en la prueba de Rine, y se va a medir el tiempo en segundos durante que el enfermo va a percibir el sonido. Si la percepción dura más de 18 segundos, se va a decir que el Zweig está prolongado, y si dura menos, va a estar disminuido. También se puede practicar suponiendo pues que el médico tenga una audición normal, se va a colocar el diapasón vibrando sobre la apófisis de mastoides del paciente y le va a pedir que indique el momento en que deje percibirlo. Y en ese momento pues el médico se va a colocar el diapasón sobre su propia apófisis y va a comprobar si continúa percibiendo su vibración. En el caso del que el paciente escuche el diapasón menos tiempo que el médico, el Zweig va a estar acortado y la transmisión ósea estará disminuida.
esto puede ser hipoacusia de percepción. Cuando el paciente percibe un tiempo más prolongado que el examinador, va a ser un SWEB prolongado y la transmisión aérea estará disminuida, o sea, hipoacusia de conducción. También se puede comparar con el otro oído del enfermo para ver si existe la seguridad de que tiene un solo oído afectado. Entonces, sabemos que en la hipoacusia de conducción, el Weber se lateraliza hacia el oído afectado. El RINE es negativo en el oído afectado, y el SWEB es normal o más prolongado en el lado afectado. En la hipoacusia de la percepción, el Weber se lateraliza hacia el oído sano, el RINE es positivo en el oído afectado y el SWEB se acorta en el oído afectado. Mande. Yo no pregunté nada. Ah, ok. Es que se escuchó algo. Bueno, pues también se puede realizar una audiometría que esta se va a hacer mediante un aparato que puede explorar el campo auditivo, o sea, el área que comprende todas las frecuencias y todas las intensidades de sonido que va a percibir el paciente. Se presenta gráficamente mediante un sistema de coordenadas en el que las ordenadas van a representar la intensidad y las abscisas la frecuencia. La intensidad se va a medir por una unidad especial que es el decibel y la curva audiométrica tiene forma parabólica cóncava hacia arriba y pues según esto va a variar según el trastorno auditivo, distinguiéndose distintos tipos de curvas en las hipoacusias de conducción, percepción o mixta. En la hipoacusia de conducción, el audiograma va a mostrar una pérdida de la audición para los tonos bajos. Va a haber una caída pues, de la curva a la izquierda del gráfico de las frecuencias y en la hipoacusia de percepción se va a mostrar una pérdida de audición para los tonos altos y va a haber una caída de la curva a la derecha. Y las alteraciones de la cóclea causan pues los siguientes síntomas, que es la sordera o anacusia, que esta es la falta de audición, la hipoacusia, que es la disminución de la audición, hiperacusia, sensibilidad aumentada de los estímulos sonoros, la paracusia, la audición va a ser mejor en la presencia de ruido que de silencio, la aliacusia o algoacusia, dolor en la audición o audición dolorosa. Los acúfenos o tinnitus es percepción subjetiva de sonidos que provienen del oído. Puede ser que se escuchen silbidos o zumbidos o alucinaciones, por ejemplo, que se escuche el ruido del vapor o del mar en movimiento. La autofonía es una sensación auditiva de reverberación de la propia voz. Esto se vincula a afecciones de los oídos externo y medio. Y pues como mencioné anteriormente, la hipoacusia se va a dividir en hipoacusias de conducción o hipoacusias de percepción. Esta es la pérdida o disminución de la audición y se puede ver una alteración en la transmisión de las vibraciones audibles a los órganos receptores. Esta sería la de conducción, o una lesión del laberinto nervio-vías auditivas sería la de percepción. Algunas afecciones que pueden causar la hipoacusia de conducción son la otitis externa o media,
o la perforación timpánica. Y en la de percepción puede ser por alguna malformación congénita, también alguna fractura del peñasco, o también puede ser que sea por algún fármaco que produce ototoxicidad. Bueno, ¿me escucho? Una preguntita. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoacusia en nuestro medio y cómo la diagnosticamos? Un sentido práctico. ¿No sabes? ¿Para mí o para...? Para la compañera, ¿verdad? Para nuestro medio, ¿no? La causa más frecuente, mucho más frecuente en gente joven que en adultos. Por una otitis podría ser. El trauma acústico, la contaminación ambiental por ruido y sobre todo la música muy intensa que usan los jóvenes, que traen hasta los bajos muy bam, 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 y están todo el día oyendo esto. Esto está lastimando continuamente al oído y sobre todo al laberinto. Entonces ocurre una hipoacusia provocada por trauma acústico. Es la misma hipoacusia que sufren los artilleros que están detonando un cañón. El ruido del cañón va lastimando poco a poco su membrana y su laberinto. ¿Cuál es la característica del trauma acústico? Hay una pérdida, bueno, va básicamente de todas las tonalidades, pero especialmente de las tonalidades agudas. El trauma acústico principalmente empieza por perderse los sonidos de textura más aguda. ¿Y cómo le haces en la clínica para saber si el paciente tiene una hipoacusia de tonalidad aguda o una hipoacusia de tonalidad grave? Eso es de sentido práctico en la clínica de todos los días, sin necesidad de aparatos. Claro, con los aparatos es más fácil, pero tú médico general en el consultorio, el paciente te dice, doctora, pero es que estoy quedándome sordo. A ver, vamos a ver, una prueba muy sencillita y te detecta si es trauma acústico o si es otra cosa. ¿No hubo lecturas de eso? Bueno, el diapasón te sirve porque hay diapasones de distintas tonalidades. Entonces, sin necesidad de mandarlo a hacer una audiometría, tú en el consultorio puedes ver qué tonalidades son las que percibe mejor y qué tonalidades percibe peor. Pero tampoco tenemos en el consultorio muchos diapasones, ¿no? A veces tenemos nada más uno para hacer Weber y René. Entonces, lo más sencillito de todo es colocar frente al paciente, frente al oído del paciente, los dedos. Si hacemos fricción, a ver si ven mis dedos, no los ven. Hacemos fricción de yema con yema, se produce un sonido sordo, suave, digo grave, ¿verdad? Si perciben la fricción de la yema de los dedos, quiere decir que está oyendo bien. Esto es comparativo, lo que yo oigo con lo que el paciente oye, ¿verdad? Quiere decir que percibe bien la tonalidad grave, pero el tic-tac del reloj, del reloj de pulsera, o en última instancia el frotar uña contra uña, ocasiona un ruidito tic-tac de tonalidad aguda. Si no la percibe, quiere decir que tiene un trauma acústico. Bueno, es una prueba así como de campo, de rutina, de médico general y que de tipo práctico. Pero continuemos, no nos entretengamos más. Bueno, ahora con la rama vestibular vamos a repasar un poco su anatomía.
Esta va a estar formada por las prolongaciones axonales del ganglio de Scarpa, que está situado en el conducto auditivo interno, y se va a hallar constituido por 3 conductos semicirculares, uno horizontal, anterior y posterior, así como el utrículo y el sáculo. Estos conductos semicirculares van a intervenir en las reacciones de equilibrio, y el utrículo y el sáculo lo hacen en la adaptación estática. Esta rama va a transcurrir junto con la coclear por el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso para arribar al tronco, y va a terminar en los núcleos vestibulares, de los cuales son el superior, lateral, medial e inferior, cada uno con su respectivo epónimo, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los núcleos vestibulares, estos van a presentar múltiples interconexiones con otras estructuras del sistema nervioso central. Cabe mencionar la cintilla longitudinal posterior, la cual va a realizar la conexión con los oculomotores, el nervio espinal y los cervicales superiores, y tiene influencia sobre el movimiento de los ojos, la cabeza y el cuello. El cerebelo a través de las vestíbulo cerebeloso, el haz vestibuloespinal medial, el cual tiene una influencia excitatoria o inhibitoria en la región cervical y dorsal alta de la médula espinal. Y por último, el haz vestibuloespinal lateral, el cual nace del núcleo vestibular lateral y se dirige hacia la médula espinal homolateral. La acción de este último va a ser la modulación del tono y de los músculos antigravitacionales, y usando impulsos provenientes del utrículo. La que sigue, por favor. Ahora yéndonos a la exploración de la rama vestibular, el interrogatorio debe estar dirigido a descartar el vértigo y los mareos. El vértigo se define como una sensación de giro o alucinación del movimiento. Y el mareo es utilizado para describir una sensación displacentera de equilibrio que puede ser tanto postural como en la marcha, y a veces acompañado por oscilopsias u oscilaciones de los objetos vistos. Las lesiones que van a comprometer al sistema vestibular, se va a incrementar la función de uno de los laberintos, y esto puede ser de carácter irritativo o destructivo. En los procesos irritativos, el nistagmo se va a producir al llevar la mirada hacia el mismo lado de la lesión, y en los destructivos se va a dirigir hacia el lado sano. Y algunas de las pruebas que podemos realizar de esto es la prueba de índices, la cual va a ser útil para evaluar el reflejo vestibuloespinal, en el cual se coloca al paciente de pie y que levante sus brazos y con los índices apuntados, y debería de haber alguna alteración si este reflejo está dañado. Y se le pide que toque la punta de los dedos, ¿no? Como aquí sale en la imagen. Y cuando se desvía hacia el lado afectado. Y la prueba de Romberg nos va a servir para detectar alteraciones vestibulares. En esta se le va a solicitar al paciente que esté de pie en posición firme con los ojos cerrados, y si tiene alguna perturbación se va a inclinar hacia el lado que tiene afectado, y en algunos casos que está gravemente afectado puede incluso caerse. A este signo se le va a denominar Romberg laberíntico, y se diferencia de las alteraciones cordonales posteriores porque la oscilación se produce en todos los sentidos. La que sigue, por favor. Bueno, en pacientes con alteraciones vestibulares van a presentar una marcha en zigzag que va a estar lateralizada en la mayoría de los casos hacia el lado hipovalente. A esto se le va a conocer como una marcha en estrella de Babinski-Weil. Y otra de las pruebas que también se puede realizar es la de Unterberg, en la cual se va a observar una rotación del cuerpo en el sentido del laberinto afectado. Esta prueba va a consistir en que se coloca al paciente con los brazos extendidos y ojos cerrados, y que sin moverse en el lugar en el que está, que haga de entre 30 a 40 pasos en el mismo sitio durante 30 segundos. Cuando el paciente tiene una lesión periférica, se va a observar una rotación del eje corporal hacia el lado de la lesión. Y bueno, y también se pueden realizar pruebas calóricas en las cuales se van a buscar patologías timpánicas.
en el cual se va a buscar el signo de Benigui. En estas pruebas calóricas se va a introducir por medio de una cánula agua fría o caliente durante unos segundos, y con eso se va a estimular el conducto semicircular horizontal, y al estimularlo debe de obtenerse un nistagmo con el componente rápido dirigido hacia el oído irrigado. Si este no existe o está disminuido, este es el que se denomina signo de Benigui, y esto va a indicar que este laberinto está comprometido. También se evalúa la duración del componente lento y la frecuencia de las batidas nistágmicas y la duración total de la respuesta. Por otro lado, tenemos las pruebas rotatorias que van a buscar provocar el nistagmo, y cabe mencionar que todo nistagmo provocado por la rotación que dura menos de 15 segundos se le considera la prueba de inexcitabilidad laberíntica, y si se prolonga más de 40 segundos ya se le llama hiperexcitabilidad laberíntica. Tenemos la prueba de Rademacher-Garcin, que va a buscar que se adapten a las inclinaciones. Se le conoce también como adaptación estática. Se va a utilizar una camilla giratoria en la cual el paciente debe colocarse a gatas, y se va a inclinar a diferentes ángulos con rapidez. Y si el paciente tiene una patología vestibular, se caería de esta camilla. También se realiza una electronistagmografía, el cual va a analizar el nistagmo provocado o el espontáneo. La que sí. Y solo mencionando como algo general en cuanto a las alteraciones, vamos a encontrar dos síndromes usualmente. Uno vestibular periférico, que puede ser causado por traumatismos, laberintitis, síndrome de Meniere, otitis media crónica y colesteatomas. Y un síndrome vestibular central, que puede ser desencadenado por trastornos vasculares del tipo isquémico transitorio o por disfunción vertebrovascular, por infartos o hemorragias cerebelosos, entre otros. Y puede preceder o acompañar a los ataques migrañosos y aparecer en enfermedades como la esclerosis múltiple y tumores de tronco. Y sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, chicos? Chicos y chicas del foro. ¿Tienen preguntas respecto a la exploración de los nervios, del nervio 9, digo 8? Ninguna. Vámonos al glosofaringio. ¿Quién sigue? Ok, bueno, vamos a continuar ahora con el nervio craneal 9, que es el glosofaringio. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Bueno, recordando sobre la anatomía de este nervio, vamos a recordar que tiene 3 núcleos. Es el motor principal, pues que obviamente se encarga de las funciones motoras. El salivar inferior, que lleva la información parasimpática, y el del tracto solitario, que va a llevar la información sensitiva. El origen aparente del nervio es por un surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso anterior, que ahí está señalado con un círculo amarillo en la imagen, y pues va a salir del cráneo por el orificio yugular. En cuanto a las fibras, de igual manera va a poseer fibras aferentes y eferentes, somáticas y viscerales, generales y especiales, y van a estar íntimamente ligadas con el nervio vago, ¿no? Entonces, las fibras aferentes somáticas generales provienen de la piel del área retroauricular y se van a proyectar a través de la rama auricular del nervio vago. Las aferentes viscerales especiales van a conducir las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua, y las fibras aferentes viscerales generales conducen los impulsos táctiles, térmicos y olorosos de la mucosa del tercio posterior lingual, las amígdalas, la pared posterior superior de la faringe y la trompa de Eustaquio. Estas van a llegar a los núcleos y al llegar a los núcleos, se van a distribuir en el núcleo del tracto solitario. Las fibras eferentes viscerales se van a originar ya, como mencionamos, en el núcleo salival inferior y se van a dirigir a la parótida. Por último, las fibras eferentes viscerales especiales van a salir del núcleo ambiguo, principalmente hacia el estilofaringeo, aunque también van a llegar al constructor superior de la faringe. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok. En cuanto a la exploración, pues esta se va a dividir en la exploración de la función motora y la función sensitiva del nervio.
La exploración de la función motora se va a realizar pidiéndole al paciente que llegue a la letra A y se va a observar la contracción de los músculos faríngeos. Esto no ocurre, la contracción no va a ocurrir cuando el nervio está lesionado y este fenómeno se le conoce como de Bernet. En cuanto al reflejo faríngeo, este se va a obtener estimulando con una batelenguas un lado de la pared posterior de la faringe y se va a observar si se provoca una contracción y el reflejo nauseoso. La respuesta normal pues, es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe y puede o no puede haber náuseas, ¿no? En cuanto al reflejo velopalatino, se va a obtener estimulando el borde libre del paladar blando con una batelenguas y se va a observar su elevación sin que ocurra una desviación de la úvula. Dado que en estos sitios el glosofaringio lleva la vía sensitiva y el nervio vago va a llevar la vía motora, al evaluar estos reflejos, pues está evaluando la funcionalidad de ambos nervios, ¿no? O sea, no son muy exactos para la exploración del nervio glosofaringio solamente. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la evaluación de la función sensitiva, se va a hacer mediante la evaluación de las sensaciones gustativas y se basa en el reconocimiento de los 5 sabores, que es pues, dulce, amargo, ácido, salado y umami. Para esto se van a utilizar soluciones con estos sabores. Se va a mojar un hisopo con alguna de las sustancias, dejando al final la evaluación de los sabores ácido y amargo, por la misma persistencia gustativa que producen. Se van a hacer carteles con los nombres de los sabores y se van a colocar frente al paciente. Se detiene con una mano la lengua del paciente por fuera de la arcada dentaria y con la otra mano se toma el hisopo, se toca con el hisopo el tercio posterior de la lengua, que es la parte que inerva este nervio, ¿no? Como ya lo comentamos. El punto es que el paciente, sin hablar, va a seleccionar el cartel con la inscripción correspondiente al sabor percibido. Esto es con la finalidad de evitar la dispersión de la solución a otras partes de la lengua cuya inervación gustativa pues no se está explorando, ¿no? Y que pues puede alterar de cierta manera la exploración. Como resultado de esta exploración se va a comprobar la disminución del gusto o hipogeusia, la pérdida total o ageusia y la percepción de sabores distintos a los reales, que es la parageusia. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las lesiones, vamos a tener 3 tipos de lesiones, que son las supranucleares, las nucleares y las infranucleares. Las supranucleares bilaterales provocan lo que se conoce como síndrome pseudovulvar, que se compone de disfagia grave, risa y llanto inmotivados y disartria. Las lesiones uninaturales no van a provocar ningún tipo de déficit neurológico, ya que pues, la inervación es bilateral del núcleo ambiguo. En cuanto a las lesiones nucleares, estas van a estar acompañadas por lesiones de los pares vecinos, ya que se ven enfermedades de etiología vascular o desmelanizante y condicionan trastornos también de la deglución, disartria y atrofia de la lengua. Por último, en cuanto a las lesiones infranucleares o periféricas, estas la mayoría del tiempo son asociadas a un compromiso también con los pares 10 y 11 sobre todo, y suelen ser secundarias a alteraciones a nivel del agujero rasgado posterior, como lo son tumores o traumatismos. Y eso sería todo de mi parte. Siguiente. ¿Quién sigue? Listo, sigo yo, doctor. Adelante. Ahora, para finalizar, vamos a hablar del nervio 10, que es el neumogástrico o vago, perdón. Este pues es el nervio con más amplia distribución y pues contiene fibras aferentes somáticas y viscerales y también fibras eferentes viscerales generales y especiales. Y pues como vimos en el anterior, pues este tiene núcleos que son del mismo origen que el glosofaringio, por tanto va a compartir muchas de sus funciones. El origen aparente del neumogástrico pues es el surco lateral vulvar, se puede ver ahí en la imagen, pero el real de las sensitivas es el ganglio yugular y plexiforme y de la parte motor el núcleo ambiguo y va a salir de igual manera que el glosofaringio por el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. Siguiente. Ok, en cuanto a la distribución de sus fibras, tenemos 4 tipos de fibras. Las motor branquial, que estas son eferentes viscerales especiales, van a surgir de las células del núcleo ambiguo y se van a dividir en 3 ramos principales, que son el nervio faríngeo, el laringio superior y el recurrente. Y pues estas van a llevar información de los músculos del paladar, la faringe y 2 tercios superiores del esófago y la laringe.
También tenemos las fibras motoras, las motoras viscerales, que son de eferencias viscerales generales. Entonces se presentan desde el núcleo motor dorsal del nervio vago y se va a distribuir a las vísceras torácicas, abdominales y también en el árbol branquial. También va a llevar fibras al corazón, que estas son fibras inhibidoras, y al esófago y el estómago e intestino delgado, fibras motoras, además que también de secretoras para el estómago y el páncreas. Después tenemos las fibras sensitivas viscerales, que estas son aferentes viscerales generales y especiales ABGE. Estas están localizadas en el ganglio inferior nodoso y van a recibir información del cuerpo aórtico, la laringofaringe, tráquea, esófago y las fibras vísceras, del abdomen y tórax, así como información gustativa que procede de la epiglotis. Y por último tenemos las sensitivas generales, que estas son aferentes somáticas generales. Se van a localizar en el ganglio superior del vago y yugular. Y también tiene pues 10 ramas terminales, que estas se encuentran en diferentes niveles, que son las que se encuentran enlistadas ahí: meninge, auricular, faringe, carótida, etcétera. Pues va a nivel del agujero yugular. Si pueden ver, ahí está marcada, está señalada más bien una rama meningia, que esta se va a dirigir hacia la fosa posterior y también al oído, donde tenemos la rama auricular. En su trayecto pues también tiene 2 ganglios sensitivos que se señalan también ahí, que es el ganglio yugular y el nodoso, o superior e inferior. Después, desde el cuello va a descender entre la vaina, en la vaina carótida, va a estar situada entre la arteria carótida y la vena yugular interna. Y a nivel del cuello va a presentar ramas principales, como son los ramos faringios, el nervio laringio superior, los recurrentes, el nervio cardíaco, y va a formar también el plexo del esófago y el nervio gástrico. Y las ramificaciones terminales van a terminar en el ángulo esplénico del colon. Siguiente. Adelante. ¿Ya cambió? No ha cambiado. Ahí está. Bueno, en cuanto a la exploración, pues como vimos, se van a evaluar al mismo tiempo que el glosofaringio, debido a que pues no es sencilla una evaluación individual de estos. En cuanto a la función motora, pues primero se va a evaluar la calidad y la articulación de la voz. En las lesiones del vago se va a ocasionar una parálisis del velo del paladar, lo que va a ocasionar que la voz se torne tipo nasal. Y esta va a ser más evidente cuando la lesión sea bilateral. La parálisis de las cuerdas vocales pues va a dar lugar a una voz bitonal, y pues también puede presentar disfagia más de líquidos que de sólidos, y también va a tener tendencia a la regurgitación nasal. Como se mencionó, pues se va a evaluar el velo del paladar y el reflejo nauseoso. Esto pues es en conjunto del esofaringio y el vago. Para pues el velo del paladar se le pide al paciente que diga y ya pues vamos a observar si hay asimetrías o si hay un descenso, ya sea unilateral, o bilateral. Si es unilateral, pues se puede ver como en la imagen que tenemos en el centro, que una parte, la parte afectada va a estar descendida, y pues la úvula también va a estar dirigida hacia el lado sano. Y pues cuando es bilateral, pues el velo del paladar va a estar completamente caído, como es en la imagen de a un lado. Y tenemos, pues también checar el reflejo nauseoso palatino, como se vio con una batelenguas ahí estimulándolo, y pues se tiene que estimular a ambos lados para ver pues si hay una pérdida de un lado o del otro. Siguiente. También en la exploración se pueden ver los reflejos autonómicos, pues ya que el vago es encargado de diversos reflejos, como es el nasal o el del estornudo, el oculocardíaco, que este es el cuando se ocasiona bradicardia al ocasionar presión en el globo ocular. Este también se conoce como fenómeno ocular de Ashland. También tenemos el reflejo
reflejo del vómito, de la deglución, el de la tos, hipobostezo, el del seno carotídeo, que después de la estimulación del seno carotídeo, que también va a provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y así. Y el reflejo vasovagal. Entonces, al tener una disminución o pérdida de estos reflejos, nos van a indicar que hay una lesión en este nervio, el nervio vago. Y en cuanto a la exploración sensitiva, pues en realidad es difícil de evaluar por la superposición del territorio con otros pares craneales. Entonces, pues no hay una evaluación como tal. Y ya, siguiente, creo que ya es todo. Regularmente, al explorar los nervios 10, 9 y 10, los vamos a explorar juntos prácticamente, porque sus áreas sensitivas como motoras superiores son comunes. Entonces yo no sé si se desvió la úvula por lesión del glosofaringio o del neumogástrico, pero sí hay algunos datos que nos hacen diferencia. Sobre todo el más importante de todos es las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son inervadas exclusivamente por el neumogástrico o el nervio laringio inferior, de manera que si nosotros demostramos que hay una parálisis de una cuerda vocal, estamos hablando de que hay una lesión del neumogástrico. Si tenemos alteraciones faringeas superiores sin participación de la laringe, pues tenemos que pensar que es glosofaringio, ¿verdad? En términos generales, pero nunca vamos a estar seguros, excepto cuando demostramos una parálisis de una cuerda vocal, uni o bilateral. Y a todo esto, ¿cómo se exploran las cuerdas vocales? Compañera que estabas exponiendo, platícame, ¿cómo le haces para explorar las cuerdas vocales? Pues con la tonalidad de la voz, Bueno, también creo que se pueden observar, ¿no? Con el laringoscopio. porque tiene una faringitis o una laringitis. Con el laringoscopio. ¿Sabes usar el laringoscopio? Pues sí, lo he usado en modelos ahí de simulación. En modelos de simulación, pero ese es el laringoscopio directo, que no lo vas a usar en la clínica. En tu consultorio no vas a poner, a ver, acuérdate, póngase ahora la boca y ahí le va el fierrote. Pues no, ¿verdad? Entonces, en el consultorio usamos la laringoscopía indirecta. La laringoscopía indirecta se hace con un espejito. El espejito como el que tienen los dentistas. Es un espejito que tiene un vástago. Entonces introducimos el espejito para poner el dorso del espejo en contacto con la úvula. Y ahí, a través del espejo, nosotros vamos a ver directamente las cuerdas vocales. Entonces, de esta manera podemos saber si hay una lesión de una cuerda vocal o de las dos o de ninguna. Nada más que hay un par de problemas con el espejito. No es tan simple el asunto. Porque si colocamos el espejito directamente, el paciente está respirando y con la respiración, pues nos opaca, nos empaña el espejo y no nos deja ver nada. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se empañe con la respiración? Hay un truco, bueno, algunos dicen hay que calentarlo, hay que colocarlo en agüita calientita para que se caliente y así no se va a empañar. Sí se empaña de todas maneras. Lo más efectivo es frotar la carita del espejo contra la cara interna de la mejilla, que se impregne de la mucosa del mismo paciente y con esa mucosa, la mucosa tiene sustancias mutantes, emutorios, que disminuyen o interrumpen el proceso de empañamiento por evaporación del agua de la faringe. Entonces, si lo hacemos así, ya el espejo no se nos va a empañar. Pero hay otro problema. Si tocamos con el dorso de nuestro espejo la úvula, ¿qué pasa? ¿Qué le va a pasar al paciente? El reflejo nauseoso. Nos va a vomitar, ¿verdad? Va a tener reflejo nauseoso.
y de todas maneras no nos va a dejar ver lo que queremos. Entonces, ¿cómo hacer para evitar el reflejo nauseoso? Hay un spray de gilocaína que debemos tener siempre en el consultorio, dentro de nuestro armamentario de exploración neurológica. Hay un spray de gilocaína que tiene una tubito, ¿no? Entonces, 1 o 2 sprayazos de gilocaína sobre la úvula inducen un adormecimiento de la úvula, se adormece la úvula y entonces ya nos deja tocarla libremente con el borde del espejo laríngeo y entonces sí poder ver bien la laringoscopía. Son pequeños, grandes trucos que le permiten a uno hacer una buena clínica. El hecho de que el paciente tenga disfonía, pues es una sospecha, pero bien, cualquier resfriado puede darnos disfonía, ¿eh? Cualquier sinusitis nos da voz nasal, disfónica todavía también, ¿no? Entonces hay que verificar el estado de las cuerdas vocales. Es la prueba estrella en cuanto al diagnóstico del nervio neumogástrico. Ok, vamos adelante. Bajo mi mano. ¿Ya terminamos? A ver, el equipo siguiente no tiene dispuesto a hablarnos del 11. Ahí se la comparto. No se deja. Equipo 7. ¿Están listos para hablar del nervio undécimo? Sí. Okay. Ahí se ve la pantalla. A ver hasta dónde llegamos, sí. Hasta donde tenemos que llegar. Adelante. Bueno, nosotros somos el va a iniciar. Nosotros somos el equipo número 7, les vamos a hablar sobre los nervios craneales 11 y 12. Empezando por el nervio craneal 11, que es el nervio espinal o nervio accesorio, y empezando por su anatomía. Vemos que este es un nervio motor, el cual va a tener pues como función principal va a innervar a la mayoría de los músculos del paladar blando, de la faringe, laringe y los músculos del cuello, que van a ser el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Este va a estar formado por la unión de una raíz craneal y una espinal. En base a su origen, en lo que es la raíz craneal, si se ve mi cursor, si lo pueden ver, la raíz craneal su origen va a ser en el núcleo ambiguo que se encuentra en la médula oblongada, y por parte de la raíz espinal, este va a tener un origen real en el núcleo espinal que se encuentra en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, de lo que son la parte superior, los segmentos superiores, o sea, C1 a C6. Vemos que el núcleo ambiguo se encuentra dorsal a lo que es, y pues, también va a tener relación con el núcleo del hipoglosio en esta zona de aquí de la médula oblongada. En cambio, su origen aparente, el de la raíz craneal, va a ser por el surco posolivar de la médula oblongada, o sea, en esta parte, y sus raíces espinales van a ser por la parte lateral de la médula espinal, igual como les he mencionado, de los segmentos superiores, que son pues estos de aquí, esta esferita chiquita que se ve aquí. Hablando más de su trayecto, por parte de la raíz craneal, al salir aquí del surco posolivar, va a tener un trayecto lateral en la fosa craneal posterior, y posterior a esto se va a unir a la raíz espinal. Las raíces espinales van a salir, como ya les dije, la parte lateral de la médula espinal, y se van a juntar formando solo un tronco, el cual va a ascender
va a entrar al cráneo por el agujero magno y posterior a esto va a tener un trayecto lateral para unirse así a lo que es la raíz craneal. Ya en esta parte ya se forma lo que ya en sí el nervio espinal. Entonces, a partir de que se forma, va a tener su salida del cráneo por medio de lo que es el agujero yugular, en el cual tiene relación con él, como se ve aquí, con el nervio vago y también con el nervio goloso. No, perdón, el nervio glosofaríngeo, perdón. Entonces, aquí ya va a salir como nervio espinal del agujero yugular. Cuando sale de este agujero, se va a dividir en dos, una raíz interna o media y la otra raíz que va a descender. En la raíz media o interna, como se ve aquí, se va a unir a lo que es el nervio vago en su ángulo inferior. Esta raíz más que nada viene de las fibras que vienen del núcleo ambiguo, se hace la raíz craneal. Y a partir de aquí, ya cuando se una al nervio vago, pues ya va a pasar a inervar lo que les había mencionado ahorita, los músculos, perdón, de la mayoría del paladar blando, de la faringe y la laringe, que pues va primero a ser las ramas faringe y laringe recurrente y ya pues van a pasar a inervar esos músculos. Por otro lado, la otra rama que les había mencionado, que es la raíz interna, la otra raíz la va a descender, va a tener un descenso, se va a ir a la parte posterior, va a llegar a lo que es el músculo senoicleido mastoideo, donde va a empezar a inervar, va a dar sus ramas aquí, y posterior a esto después va a cruzar va a cruzar el triángulo posterior del cuello y va a pasar por debajo del músculo trapecio, y aquí es donde también va a inervar a este músculo. Buenos días, doctor. ¿Me escucho? Sí, señor. Quedan 3 minutos. ¿Quiere que continúe rápido con este par, el último? Pues mira, no vamos a dejar mucho, mejor vamos a dejarlo para el jueves, para el miércoles. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les pregunto a todo el grupo si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen algo que decir respecto a la exposición de sus compañeros. ¿Nadie? Bueno, damos por terminada la clase. Nos veremos el próximo miércoles. Gracias, doctor.